Pero ahora vamos a ver algo súper importante, que es cómo obtener las mejores respuestas de ChatGPT. Como hemos podido ver a lo largo de los experimentos que hemos hecho, podemos preguntarle cualquier cosa a ChatGPT que nos lo contestará. Pero puede que lleguemos a un punto en el que no obtengamos lo que realmente queremos y caigamos en la desesperanza. Por ello es recomendable que al momento de dar instrucciones a ChatGPT se las demos como si se tratase de una persona, como un asistente nuevo, muy inteligente que necesita ser orientado. No asumamos que ChatGPT sabe a qué nos referimos sin darle un contexto o cómo queremos que nos conteste las preguntas. En realidad, cuando no obtenemos buenos resultados, puede deberse, además de sus limitaciones, a que no se ha estructurado un prompt con la información suficiente. Es por ello que para sacarle el mayor provecho vamos a ver los siguientes consejos. Y el primero es darle instrucciones claras y específicas. Evitemos preguntas ambiguas que puedan llevar a respuestas vagas. Además, debemos evitar el sarcasmo, mucho ojo. Entonces, por ejemplo, podemos decirle, necesito cocinar algo rápido. Y bueno, aquí nos está dando una receta de pasta con salsa de tomate y albahaca. Pero, ¿y qué pasa si no teníamos esos ingredientes para esta receta? Vamos a reformular el prompt de la siguiente manera. Vamos a decirle, ¿qué receta rápida me sugieres para una cena saludable que pueda prepararse en menos de 30 minutos y que lleve atún y arroz? Vamos a darle Enter. Aquí vamos a ver que nos recomienda una ensalada de atún con arroz integral. Nos está dando, tiene arroz, tiene atún. Está siguiendo bastante bien las instrucciones que le dimos. Y esto es porque fuimos un poquito más allá, fuimos más específicos en el prompt. Ahora es importante darle un contexto. Es necesario que incluyas información relevante o detalles específicos que puedan ayudar a ChatGPT a entender la solicitud. Por ejemplo, vamos a pedirle lo siguiente. Voy a abrir una heladería donde todos los sabores de los helados serán de fruta natural. Sugiéreme 10 nombres divertidos para el nombre de la heladería. Me gustaría que en el nombre se incluya la palabra fruity. Y vamos a ver lo que obtenemos. Muy buenos resultados. Tenemos Fruity Fiesta Helado, Frutimanía, Paraíso Fruity Helado, Frutas Deliciosas Fruity, Risueña Fruity Heladería y así. Nos va a poder ayudar muchísimo, como se estarán dando cuenta. Ahora tenemos el divide y vencerás. Si tu pregunta es muy amplia, puede ser difícil obtener una respuesta detallada y enfocada. Así que es mejor limitar tu pregunta a un tema o un aspecto en específico. Te voy a contar lo que suelo hacer yo en estos casos. Supongamos que soy una estudiante de medicina que tiene que hacer un informe sobre el sistema nervioso. Como te habrás podido dar cuenta, el chat no va a responder con todo el documento, sino que nos va a dar un poco de texto. Entonces, para limitar el alcance de nuestras consultas, pero aún así construir el informe, podemos emitir el siguiente prompt. Voy a darle el contexto. Soy una estudiante de medicina y tengo que plantear un informe sobre el sistema nervioso. Y le voy a pedir que me dé los ítems o aspectos más relevantes del tema. Vamos a ver. Y aquí está, nos está estructurando el índice de todo el contenido que tendremos que topar para construir el informe. Entonces solo nos quedará ir consultando por cada uno de estos ítems. Pero no olvidemos que debemos corroborar todo lo que genere ChatGPT. Limita la amplitud de la respuesta. Puede que en algunos casos sea mejor que limites la cantidad de texto que vas a recibir. En caso de que necesites respuestas más específicas o quieras realizar un resumen de algún tema. Por ejemplo, si yo le pregunto ¿cuál es el país conocido como país de la mitad del mundo? Vamos a ver qué nos dice. El país conocido como el país de la mitad del mundo es Ecuador. Este apodo se debe a la línea ecuatorial. Pero ahora vamos a pedirle que sea mucho más específico. Vamos a pedirle de igual manera, vamos a preguntarle de igual manera cuál es el país conocido como país de la mitad del mundo y que nos responda únicamente con el nombre del país. Vamos a hacerlo y aquí ya no tenemos todo este texto, sino más bien solo nos dice Ecuador. También podríamos pedirle que nos conteste preguntas con un sí o un no, entre otros. Este tema se presta para que hablemos un poquito más de resúmenes. Por ejemplo, vamos a utilizar la información aquí de
Wikipedia sobre Panda y vamos a copiar toda esta información. Entonces vamos a armar nuestro prompt. Vamos a decirle que resuma el siguiente texto en una oración corta, luego extraiga 5 keywords del tema. Y vamos a pegar todo el tema de los párrafos que habíamos copiado y vamos a por ello. Vamos a ver que de resumen de todo este texto nos va a decir que el panda gigante es una especie de mamífero carnívoro nativo de China central y sigue. Y en las keywords tenemos panda gigante, China central, población, bambú y WWF. Aquí en el último párrafo que le dimos dice, es un buen trepador, aunque rara vez se lo ven los árboles. Entonces podremos incluso preguntar, según la información que te he dado, ¿los pandas caen fácilmente de los árboles? Con base en lo que habíamos leído previamente, sería que no, porque son buenos trepadores. Entonces vamos a ver. Nos dice, no, según la información proporcionada, los pandas gigantes son buenos trepadores y rara vez se les ve en los árboles. Especifica el formato de respuesta. Si deseas una respuesta en un formato específico, como por ejemplo una lista, un resumen, diálogo, poema, tabla, programa, o en formato tal vez CSV o XLM, debemos indicarlo en el prompt. Como por ejemplo lo hicimos en el resumen del panda y la extracción de los keywords. Pero por ejemplo, vamos a pedirle que nos genere en formato tabla el top 3 de los países con mayor cantidad de medallas ganadas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Recordemos que solo le podemos pedir desde antes del 2022 porque hasta la versión gratuita no tiene la información más actualizada. Pero supongo que van a ir actualizando esto. Entonces aquí obtenemos la información de los 3 países con más medallas, que son Estados Unidos, Reino Unido y China. Y acá también tenemos cuántas medallas de oro, plata y bronce se han llevado cada uno de estos países. Así es como se ve este tipo de formato tabla, pero también nos sabe crear otro que se ve incluso más vistoso. Veamos si es que lo genera en un siguiente chat, espero que sí. No, sigue generando el mismo. Bueno, vamos a verlo luego, si no les voy a dejar por aquí con algún otro prompt que genere la otra visualización. Estaba probando a ver si con otros prompts se generaba la tabla que les comentaba. Es una tabla así, esta la generé con la versión de pago, pero me da la sensación que como se ve mucho más bonita, la están dejando para la versión de pago. En sí, esta tabla es la que les quería mostrar. Pero bueno, lo importante es la información que nos da más que la estructura en sí en este caso. Sin embargo, déjenme en los comentarios si les apareció este tipo de tabla en la versión gratuita de ChatGPT. Entonces también le podemos pedir que liste el top 3 de países con mayor cantidad de medallas ganadas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, pero en formato CSV. Y aquí tenemos el formato CSV. Y mucho ojo, no le podemos pedir que nos genere el archivo porque como tal nos va a decir que no puede generar el archivo y de hecho tal vez nos cree algún programa para que nosotros generemos el archivo, para que nosotros lo ejecutemos. Por ello solo le pongo que sea en formato CSV y aquí se me ha ido un enter. Pero bueno, aquí lo podemos ver. De aquí tenemos en formato tabla nuestra salida y aquí en cambio en formato CSV. Pero también le podemos decir que cree un poema corto sobre estos 3 países. Vamos a modificar solo un poco el prompt. Entonces le decimos que cree un poema corto sobre el top 3 de países con mayor cantidad de medallas ganadas en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. Esta es otra forma, otra salida y nos dice, en Río, donde el alma atlética florece, resaltaron ecos de victoria y empeño. 3 naciones destacaron con su destreza en la cima. Su triunfo fue un sueño. Tenemos Estados Unidos, que lo está diciendo aquí, luego tenemos a Reino Unido y a China. Y nos ha creado la salida en un formato de poema. Incluso podremos pedirle que cree un diálogo entre 2 amigos que estén comentando el top 3 de países con mayor cantidad
de medallas ganadas en los Juegos Olímpicos del 2016. Y aquí tenemos una conversación entre Carlos y Ana. Carlos que le dice: hola Ana, ¿viste los Juegos Olímpicos de Río 2016? Dice Ana que sí, lo has visto. ¿Te refieres al increíble desempeño de los países? Carlos le vuelve a responder: exacto, estoy sorprendido, Estados Unidos arrasó. Luego dice Ana: sí, fue grandioso, y tenemos también acá Reino Unido. Y por último aquí nos dice acerca de China. Entonces está creando un diálogo entre dos personas ficticias. Entendió muy bien lo que le estábamos pidiendo sobre estos países, el top 3 de países. Pero vamos incluso un poco más allá con esto de los formatos de salida porque es realmente súper útil. Ahora vamos a pedirle, por ejemplo, con el uso de emojis, dime cuáles son las mascotas que más tienen las personas en el mundo. Vamos a ver lo que obtenemos. Las mascotas más comunes suelen ser, aquí tenemos perros, gatos. Nos está dando la información que le pedimos con emojis. Entonces ya vamos a ver que, por ejemplo, para crear también posts en redes sociales nos va a servir muchísimo. Aplica un tono. Puedes indicar con qué tono prefieres que se generen tus respuestas. Esto puede ser, por ejemplo, un tono formal, informal, serio, humorístico, respetuoso, etc. Aquí, por ejemplo, tenemos a la empresa ABC se ha unido Luis, quien se desempeñará como desarrollador de software. Crea un email en tono informal, dándole la bienvenida a la empresa de parte del Departamento de Recursos Humanos. Entonces vamos a generarlo. Dice: hola Luis, espero que este mensaje te encuentre bien. Nos emociona mucho darte la bienvenida a la familia ABC como nuestro nuevo desarrollador de software, y tenemos un emoji. Ahora, por ejemplo, podemos tomar este mismo prompt, pero vamos a ponerlo que el tono sea formal. Entonces, como podemos ver, está generando un poquito diferente el texto. Antes teníamos hola Luis, ahora tenemos estimado Luis. Acá nos daba la bienvenida con un emoji. Y acá nos dice: es un placer para mí dirigirme a ti en calidad de representante del Departamento de Recursos Humanos de ABC Company. Aquí ya le puso Company a ABC. Espero que este mensaje te encuentre bien. Pero entonces esta es algo muy chévere que podemos utilizar, porque nos puede dar ideas incluso de cómo podemos construir de mejor manera nuestros correos electrónicos. Actúa como. Pedirle a ChatGPT que actúe como un experto en un campo específico puede ser útil para enfocar las respuestas en un área particular del conocimiento. Por ejemplo, podemos decirle lo siguiente: actúa como economista especializado en mercados globales y dime cuál es tu análisis sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía mundial. Nos va a decir que como modelo de lenguaje no es un economista especializado en mercados globales, pero que puede ofrecer información hasta enero del 2022. Y aquí nos tiene un análisis de cómo ha impactado la pandemia del COVID-19 en la economía mundial. Y aquí tenemos que son varios aspectos como recesión, desempleo y demás. Ahora, por ejemplo, podemos pedir que actúe como un experto en lenguaje de programación Python y que nos diga cuáles son las mejores prácticas para escribir un código óptimo y limpio. Vamos a ver lo que nos dice. Aquí nos está dando las sugerencias: sigue las convenciones de estilo, utiliza los nombres de las variables, comenta de manera clara, etc. Ya nos está dando información de ciertas áreas del conocimiento. Pero no solo podemos pedirle que actúe como un experto, también podemos pedirle que actúe como cierto personaje o cierta persona. Por ejemplo, estoy creando un video tutorial para YouTube sobre cómo utilizar ChatGPT. Invita a los usuarios a ver el video con una frase al estilo Yoda y que le den like. Y además añade emojis. Vamos a ver lo que obtenemos. Mentes curiosas a mi video de YouTube, vengan. Sobre el uso de ChatGPT les enseñaré. Con sabiduría digital los iluminaré y con un like de apoyo dejarán. El camino del conocimiento seguir, jóvenes padawans deben. Bueno, al menos lo intentó, ¿no? Pero podemos así ir experimentando con otros personajes. Dale ejemplos.
Si tienes algún formato en específico en el que quieras que ChatGPT te conteste, puedes darle ejemplos del mismo. Veamos. Ahora vamos a ponernos en la piel de una maestra y vamos a darle cierto contexto, vamos a pedirle algunas cosillas. Soy maestra de Ciencias Naturales de primaria. Necesito que crees un examen con 5 preguntas sobre las partes de la flor y su función. Las opciones de respuesta serán emojis, por lo que cada pregunta deberá verse de la siguiente manera. Vamos a ver. Aquí le estamos diciendo que nuestra salida debe ser 1, planteamiento de la pregunta, debe tener 5 preguntas. Vamos a tener que, aquí le especificamos que añada un emoji relacionado con el tema de la prueba y la posible respuesta. Van a ser 3 respuestas. Y debajo de cada pregunta con sus posibles respuestas tenemos que también debe añadir la respuesta correcta. Un prompt ya es un poco más complejo porque le estamos dando contexto, le estamos dando qué hacer, estamos siendo bastante específicos. Así que vamos a ver lo que obtenemos. Ok, pregunta 1. ¿Cuál es la parte de la flor responsable de atraer a los polinizadores? Tenemos pétalos, hojas, raíces. Y acá la respuesta correcta, pétalos. Pregunta 2, ¿cuál es la función principal de los estambres en una flor? Tenemos la producción de semillas. Las otras opciones que también llevan los emojis y la respuesta correcta. Tenían que haber sido 5 preguntas y sí, tenemos 5 preguntas. Vamos bastante bien, ¿no? Ahora, paso a paso. Pedirle a ChatGPT que desarrolle ideas o piense paso a paso es particularmente útil en contextos donde se requiere desglosar procesos complejos o resolver problemas, expresar conceptos detalladamente o cuando se busca una guía paso a paso. Entonces, en nuestro caso vamos a poner: tengo problemas para entender cómo resolver las ecuaciones cuadráticas. ¿Puedes explicarme paso a paso cómo responder la ecuación x² menos 5x más 6 igual a 0? Vamos a darle Enter y aquí nos va a poner, nos está poniendo incluso la ecuación y todos los pasos que se requieren para resolver la ecuación. Y sí, la respuesta era 3 y 2. Y miren que aquí también podemos ver que le podemos pedir la salida, que era el otro punto, nos dé la salida en una ecuación en caso de que la necesitemos. Entonces vamos aprendiendo conforme vamos interactuando con ChatGPT. Por último, prueba y error. Y esto es importante que vayamos jugando con los prompts e ir evaluando cómo obtener mejores resultados dependiendo de nuestro problema. Hay que destacar que los prompts no son del todo generales y mucho ojo allí. Más bien deben ser construidos según el problema a resolver. Podemos ir tomando estos prompts que nos salen en las redes sociales y adaptarlos a nuestro problema. Siempre adaptarlos a nuestro problema y probarlo.